Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Diplomacia Cultural Dallas de la Cancillería Mexicana. Hoy estamos de manteles largos, tenemos la presencia del maestro Héctor Guzmán, un orgullo de la cultura mexicana en el exterior, un talento mexicano que pone el nombre de nuestro país muy en alto de manera permanente y desde hace muchos años. Pero quiero preguntarle al propio maestro Héctor Guzmán, a quien tenemos aquí, y darle la bienvenida. ¿Quién es Héctor Guzmán? ¿Cómo estás, Paco? Muy Muchas bien. gracias por tenerme en este programa. Bueno, soy, como dices tú, músico, poeta y loco, todo al mismo tiempo. Mi familia, todos fueron músicos, mi padre fue músico, mis dos hermanas son músicos profesionales en México. Mi hermano menor, al que tú has escuchado en algunas ocasiones, es baterista, exactamente. Toda mi familia está casado con músico o son músicos, o sea, esa ha sido nuestra característica desde muy jóvenes en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Ahí nacimos, ahí nacimos. ¿Y cómo llegas de este lado? Pregunta uno. Y pregunta dos, el hecho de tener la música en la familia, de llevar la música en la sangre, el ADN musical, tampoco garantizaba que pudiera seguir la carrera. Entonces son dos. ¿Cómo este ADN efectivamente se concreta en la ejecución musical o en la dirección de orquesta? ¿Y cómo llegas de este lado? Bueno, al hablar de mi carrera tengo que hablar de mi padre. Es a él al que le debemos todo lo que somos. Mi padre, desde que trabajaba en las minas, ahí en Fresnillo, él era músico lírico, no tenía educación formal musical, pero vio que sus hijos tenían algo especial y dijo, no, estos me los llevo. Y yo tenía 5 años cuando me fui nos llevó a México, a la capital. Y ahí empecé mi carrera musical, primero en la Escuela de Música José F. Vázquez, y a los 11 años hice mi prueba para entrar al Conservatorio Nacional de Música. Ahí empecé con el piano, después no era lo que yo pensaba, lo que yo quería algo más grande, y del piano me fui al órgano, porque ese era el sonido que según yo era el que andaba buscando, pero aún así no era suficiente, yo quería algo más grande todavía. Y ahí empecé mis pininos, dirigiendo la orquesta del conservatorio, el coro del conservatorio, acompañando a todo el mundo. Y en 1978, hace muchísimos años, tengo la oportunidad de venir a Estados Unidos, precisamente aquí a Dallas, a estudiar órgano y dirección de orquesta, y sucede de que al mismo tiempo de que llego yo, llega a esta ciudad el inolvidable maestro Eduardo Mata como director de la Sinfónica de Dallas, y ahí nos encontramos, hicimos una amistad que duró hasta su muerte, y gracias a él y a los maestros que tengo, pues pude, como te había dicho antes, empezar esa carrera musical, y aquí me tienes. Mucha gente, yo llevo aquí más de 4 años, y la gente usualmente te considera un producto inicial a tu llegada de la mentoría de Mata. Hablar de la música mexicana, de la música clásica mexicana, de la dirección de orquesta mexicana, pensar en Héctor Guzmán o en cualquier otro director, sería difícil no pensar en Mata, ¿no? Además, el peso que tuvo en la proyección de la Orquesta Sinfónica de Dallas, los discos que grabó. ¿Qué es Mata para ti? Bueno, Mata es el ejemplo a seguir como director. Lo que mucha gente conoce de Eduardo Mata es su enorme talento musical. Pero te debo decir una cosa, después de estudiar con él más de 20 años, te puedo decir que la característica más especial, más increíble de Eduardo Mata era su calidad humana. Él era un hombre íntegro, apasionado por su música, obviamente, de gran talento, de gran capacidad, técnica insuperable, de la mejor que yo he visto en toda mi carrera, pero quitas todo eso y te queda el esqueleto, que es lo más importante, la formación sólida como ser humano. Y él me agarró, me puso bajo sus brazos y me dijo, me lo llevo yo. Y aprendí de él no solamente el arte de dirección, sino cómo dirigirme a los músicos, cómo tratarlos,
cómo tener dignidad, integridad hacia la música y a sus músicos. Y eso es inolvidable, Francisco, es inolvidable y algo que muchos directores necesitan. Deja tú del talento musical, cómo llegar al ser humano y cómo transmitirlo, no solamente a los músicos, sino al público. Mata te cobija, tú aprendes musicalmente y aprendes desde el punto de vista humano. ¿Y cuál es la primera oportunidad? Yo quiero que sepan que no es director de orquesta de una orquesta, es director de orquesta de varias orquestas. Y quiero que nos lo platique él, porque supongo que esto es una evolución. Llega una primera oportunidad. ¿Cuál fue y hacia dónde fuiste? ¿Cómo llegaste a lo que somos hoy? Bueno, es muy interesante, Paco, porque en 1983 yo me graduó de la Universidad Metodista del Sur, aquí en Dallas, y desgraciadamente perdí a mi padre en esa época. Entonces yo fui a hacerme cargo de todo, a enterrarlo, a cuidar a la familia, etcétera, pero tuve que regresar a mi graduación. Cuando yo regreso a Dallas para mi graduación, mi maestro en aquel entonces, Angel Brusilov, me dice: Héctor, hay una orquesta en Plano que se está formando y necesitan director, ¿por qué no audicionas? Pues yo estaba ya con mis maletas hechas para ir a México. Y entonces le dije: sí, maestro, pues no tengo nada que perder, hago mi audición. Había como 30 candidatos, después 15, y quedamos 3 que audicionamos, y al otro día me hablan: señor Héctor Guzmán, usted ha sido escogido como director de la Sinfónica de Plano. Eso ya son hace 38 años. 38 años. Y ya no soltaste nunca la orquesta. No me han soltado. No te han soltado. ¿Y cómo vienen las demás? Digamos, para el público común no es normal saber que uno puede ser director de una orquesta y director también musical de otra orquesta y de otra orquesta. ¿Cómo se dan estos procesos y hasta cuántos puedes juntar? ¿Eres director de cuántas orquestas el día de hoy? 4 orquestas profesionales aquí en Estados Unidos. ¿Qué son? La de Plano, luego después tuve la oportunidad de audicionar para la Sinfónica de Irving, porque después de 10 años de estar con Plano, me vinieron a avisar: maestro, fíjese que ya no tienen director en la Sinfónica de Irving, no sé si se le interesaría. Y yo soy una persona que me encanta concursar, yo fui hecho para concursar, no me pongo nervioso, me encantan los retos, etcétera. Me preparé y sin esperar nada, al otro día me hablan después del concurso, pues que usted ha sido escogido director de la Sinfónica de Irving. ¿Eso en qué año fue? En el 91. Ok. 91. Luego pasan 10 años más y hay una orquesta en San Ángelo, al oeste de Texas, y pasa lo mismo, no tienen director, andan buscando, vienen gente de allá y me ven, me invitan al concurso, y sucede que gano otra vez. Todavía son 3 orquestas. En eso viene Jalisco. No hemos hablado de la Filarmónica de Jalisco. Claro. Viene Jalisco, lo mismo, hay un concurso internacional. Hablé con mi esposa y mis hijos y les dije: ¿qué les parece si le entro? Y me dice Francisco, mi hijo, mi tocayo, sí, tocayo, dice: vas a ganar, así es que ya ni nos digas. Pues entro al concurso, es lo mismo, y que el otro, y ¡fum!, que me nombran director de la Filarmónica de Jalisco. Sin lugar a dudas, una de las épocas más felices de mi vida. Guadalajara fue inolvidable para mí. ¿Ibas y venías? Sí. ¿Y hasta cuándo fue esto? Del 2004 hasta principios del 2011. ¿Cierras un ciclo natural o ya era muy complicado estar viajando tanto? Era complicado, inclusive tenía ya problemas de salud por el ajetreo. Entonces las circunstancias se presentaron para decir: ¿saben qué? Hasta aquí llegué, muchas gracias. Dice: yo sé que estás muy ocupado, pero fíjate que andan buscando director en Corpus Christi. Y no sé si te interesaría. Y entonces hablé con mi esposa, Daisy, a la cual tú conoces. Claro. Y le digo: Daisy, ¿qué te parece? Y me dice: Héctor, dice, vas a ganar, pero no sé si puedas tener ya 4 orquestas. Dice: no, hombre, ¿cómo crees? Yo a mi edad voy a concursar con gente de 20, 30 años ya, pero lo voy a hacer para ver si todavía puedo competir a ese nivel. Había 144 aspirantes de todo el mundo. Yo no sabía el alcance de esta orquesta. Después quedamos 30, después 15 semifinalistas, y al final invitaron a 5 para audicionar con la orquesta.
Y después de ese proceso, en el 2017, en mayo, me hablan por teléfono: maestro, usted es director de Corpus Christi, y ahora tengo esas 4, Plano, Irving, San Angelo y Corpus Christi. ¿Cómo combinas las temporadas? Es decir, tú puedes tener todo el entusiasmo y ser extraordinario en los concursos, pero si no se adaptan en el timing las temporadas, ¿tú puedes incidir en el timing de las temporadas o es una casualidad que puedas manejar las 4? Bueno, es una casualidad buscada. Ok. Porque todos tienen su horario, entonces yo tuve que ajustar ciertos horarios y ellos tuvieron que ajustar ciertos horarios. Y cuando hay conflictos, porque siempre los hay, afortunadamente tengo un gran cuerpo de directores invitados con los cuales yo puedo contar. Claro. Y así nos ayudamos mutuamente porque andamos de un lugar a otro. Tocaste un tema que no es tangencial y desde la primera respuesta lo mencionaste. Daisy, tu esposa. Sí. ¿Qué representa? ¿Qué es? Yo quiero decir algo. Invariablemente, cuando he tenido la oportunidad y el privilegio de ver al maestro Guzmán desarrollando su labor como maestro, como director de orquesta, como administrador de la propia orquesta, invariablemente me topo con su esposa Daisy, junto a él. A mí mi impresión es que tú no estás solo en esto, ni has llegado a esto solo. No. ¿Estoy en lo correcto? No, absolutamente. Y no solamente Daisy, mi familia, mis hijos, todo el cuerpo de administradores. Yo estoy donde estoy no por esfuerzo propio, aunque está ahí, pero es una comunidad. Y Daisy ha sido muy especial porque su carácter es especial, diseñado es casi exclusivamente para ser esposa de un director, porque es muy independiente, pero ella sabe cómo manejar mis ausencias, los viajes, estar fuera en los ensayos, llegar a horas que no son las normales, claro. Y todo esto es como estar casado con un doctor o con un diplomático, o sea, tus horas son totalmente diferentes de todo el mundo y se tuvo que acostumbrar, pero afortunadamente, te digo, ella tiene el carácter y la personalidad que ha sido un gran apoyo en toda mi vida. Héctor Guzmán nace en Fresnillo, se va a la Ciudad de México, pero Héctor Guzmán constantemente menciona Zacatecas. Zacatecas lo llevas en el corazón, Zacatecas es parte de tu identidad, como por cierto, de la gran mayoría de la primera comunidad del norte de Texas, Zacatecas. Cuando piensas en Zacatecas, en esta realidad binacional, en este talento en ambos lados de la frontera, ¿qué piensas? ¿Tú piensas regresar a Zacatecas? ¿Cuál es tu relación hoy, Héctor Guzmán, con Zacatecas? ¿Añoranza? ¿Quieres regresar? ¿Quieres desarrollar algún proyecto? ¿Has tenido algún proyecto allá? ¿Qué piensas respecto a Zacatecas? Bueno, yo nací en Fresnillo, Zacatecas, y siempre ha habido un poquito de rivalidad entre Fresnillo y Zacatecas, pero la música nos une. Es un estado, y Fresnillo sobre todo, que está lleno de talentos. El talento te lo encuentras debajo de las piedras. Ahí nació Manuel M. Ponce, de Zacatecas Manuel López Velarde, de Zacatecas Tomás Méndez, compositor de música ranchera. Claro. Los Temerarios, hablando de otro género de música. Pero música al fin y al cabo. No, pero y además cada quien merece respeto en su labor, entonces todo eso es muy inusual en un estado donde todo se combina. Y para mí Fresnillo, Zacatecas en general ha sido pues esa tierra, esa añoranza, porque siempre tuve ahí gente muy querida. De hecho todavía están ahí primos, tíos, sobrinos, que viven ahí y que siguen, tú sabes, batallando mucho. Zacatecas, he estado dirigiendo la orquesta de ahí varias veces. De hecho, cuando se formó, yo quise entrar en ese plan, pero las circunstancias no se presentan. Entonces, mi meta es algún día regresar y hacer una labor en Zacatecas. ¿Y cuando dices regresar, quiere decir a vivir? A vivir, sí. O sea, Héctor Guzmán quiere regresar a vivir y desarrollar talentos mexicanos, o Héctor Guzmán quiere regresar jubilado a Zacatecas? No, un músico nunca se jubila. Eso es todo. No. El músico siempre. Además, si yo no puedo dirigir una orquesta, tal vez mi meta sería enseñar a jóvenes, porque yo tengo, te digo, la experiencia ya internacional, todo ese fogueo, lo puedo inculcar a un músico joven. ¿Y sabes qué? Yo no lo he hecho hasta ahora, yo no he tenido alumnos.
Es increíble, tal vez por La dinámica. la dinámica de esto. Yo no he tenido alumnos, he tenido 2 o 3 interesados, pero no me aguantan el paso, porque esto es o te dedicas o te dedicas. Entonces, yo me acuerdo que inclusive cuando fui a ver al maestro Mata, él me dijo, si tú no me das el 150% de tu tiempo, todo esto, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Y se lo diste? Y se lo di. Le diste más del 150. Más del 150%. ¿Qué consejo da Héctor Guzmán hoy a los jóvenes que tienen la idea de dedicarse a la música? No me refiero desde el punto de vista de consejos musicales, sino alguien que se para frente a Héctor Guzmán y le dice, mexicano en Estados Unidos, o mexicano en México, o americano, joven. Me refiero a talentos. Quiero dedicarme a la música. ¿Qué consejo le darías? Lo mismo que me dijo Eduardo Mata, si tú no le dedicas a tu música el 150% apasionado de esa dedicación, nunca llegaremos a ningún lado. Formación, pasión, consistencia, integridad, respeto a la música, eso es lo que podrías decirle a cualquier otra persona en cualquier otra carrera. Si no tienes esa pasión y esa integridad, no vamos a llegar a ningún lado. Nos están viendo y de hecho nos quitamos la mascarilla cuando iniciamos la conversación porque tenemos sana distancia, pero no quiero dejar de hacer una pregunta casi final. La pandemia, el impacto de la pandemia en tus actividades como director de la orquesta, de 4 orquestas al mismo tiempo. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has manejado esto? Más allá del cliché de que te ha afectado, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo has podido desarrollar esto musicalmente y administrativamente con la pandemia? Bueno, ha sido horrible para los músicos. Yo creo que no ha habido otra área de trabajo más impactada que el entretenimiento y la música, porque no puedes ir a ningún concierto, no puedes reunirte, no hay público, no puedes hacer absolutamente nada. Hemos tenido tragedias dentro de mis orquestas también que hemos visto, pero la creatividad del ser humano, hemos buscado maneras de contrarrestar el efecto de esta pandemia. Por ejemplo, no nos dejan meter más que un 25% de gente a los conciertos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues entonces vamos a hacer lo que le llaman el live stream. Y entonces hay miles de gente que lo ven a través de su pantalla. Y en fin, nos ajustamos, pero sí nosotros añoramos el estar juntos, el poder abrazarnos, el poder estar juntos como una orquesta, porque te digo, ha sido devastador todo esto. Claro. Pero, se ve un poquito de luz al final del túnel. Última pregunta. Tú tienes orquestas para una comunidad, pero estamos en Texas. En Texas, entre más al sur, más comunidad hispana, mexicana o de origen mexicano, entre más al norte, menos. El porcentaje de mexicanos en el norte de Texas es aproximadamente 42% en el corredor de DFW, ¿no? ¿Se reflejan esos números en los talentos musicales, en los músicos que tú tienes enfrente para dirigir? ¿Tienes un 42% por orquesta de hispanos o no lo tienes? Tal vez no tan elevado, pero yo te voy a decir como unos 25 y 30%. Te puedo decir que tengo mexicanas, mexicanos, bolivianos, peruanos, venezolanos, brasileños y dominicanos. Por lo menos, se me está olvidando uno que otro, pero por lo menos esos países representados en mis orquestas, y te digo, son los más apasionados. No puedo decirte lo contento que estoy de tener tanto hispano representado en mis orquestas. Héctor, el cierre no es mío, es tuyo. Esto lo van a ver a través del canal Cultural Dallas en todo el mundo. Está pensado para nacer desde Dallas, pero se proyecta al mundo a través de Cancillería. ¿Qué le dirías a la gente, a los mexicanos que están hoy en Indonesia o en Canadá o en España respecto a la labor que tú como mexicano has tenido en Estados Unidos? Y con esto cerramos. Bueno, se representa un orgullo y una responsabilidad muy grande representar a tu país, pero orgulloso de mi cultura. Eso sí, cada vez que me presento en cualquier parte del mundo, es con el orgullo más grande, no presunción, hay diferencia, ¿no? Un orgullo de ser mexicano y de representar toda esa cultura tan rica, tan alegre, tan humana. Eso es un privilegio, y por eso les digo yo a tu público,
Nuestro público. Nuestro público. Tu público, de hecho. Nuestro público. Orgullo de representar a México. Muchas gracias. Maestro Héctor Guzmán, le agradecemos muchísimo y a ustedes que aprendamos juntos de lo que es el talento mexicano, de cómo nace, cómo se nutre, cuáles son sus objetivos, qué lo motiva. Como un mexicano talentoso en el exterior, por cierto, hace 2 años el gobierno de México determinó otorgarle el premio de talento mexicano en el exterior. Fue la primera vez que se otorga y se le otorgó al maestro Héctor Guzmán. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias por lo mismo que dice Semata. Primero por tu calidad humana. Primero te conocí como persona, después te conocí como músico y creo que la gente requería este espacio para ver al ser humano que hay detrás del director de orquesta y del talento mexicano. Muchísimas gracias. Comunidad, muchas gracias por acompañarnos y gracias al maestro Guzmán. Les tiene una sorpresa pequeñita pero sustantiva. Disfrútenla mucho. Gracias.